Bueno, pe guaraní, ñeña de Yipuruango, hiare mimago, Ibeape Ari. Tiene sus muchos años en el nacimiento de la cultura. Yo siempre suelo recordar donde hoy un trabajo, 2, 3 que tenemos hasta ahora, de lo que se llama prospección arqueológica, tratando de descubrir la antigüedad del ser humano que vivió y que vive. Ñandeña mañana ñandera picueote, yajecana movi payayú, saber de dónde venimos. Y entonces por allí, una de las respuestas a esa pregunta nos lleva hasta más o menos 487 años. Todo el mundo mira el libro de historia y ve una página, 2 páginas, 3 páginas, donde se habla de los guaraníes, se habla de los primeros habitantes, se habla de las poblaciones precolombinas, y a partir de las 2 o 3 páginas ya nos encontramos con cuando, por ejemplo, Alejo García cruzó el Paraguay en 1524, yendo al Alto Perú. Ahí hoja saco Arbia lleva, ya Beñandeña Mojera, el descubrimiento del Paraguay por tierra. Luego lo hizo Sebastián Gaboto en 1527, el descubrimiento del Paraguay por agua. Y en 1537, Asunción cumplió 487 años, se fundó el Fuerte de la Asunción. Y a partir de allí el libro tiene más o menos hasta hoy unas 200 páginas. Fundación de Asunción Bové, 2, 3, 4 hojas, ¿verdad? Y siempre la misma información. Los guaraníes eran monoteístas, eran grandes botánicos, conocían la astronomía y casi lo mismo en todos. Entonces, lo que nosotros encontramos, ya que la profesora mencionó nuestra pertenencia justamente con el profesor Diego Conella y con otros más del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, nosotros hace mucho tiempo hablamos, por ejemplo, del hombre de caballero. Acá no muy lejos, están muchas canciones en Guavirapotí de Emiliano R. Fernández, están una famosa canción que canta de los últimos y los más jóvenes músicos paraguayos, Néstor Ló, se acuerda de Caballero y de su abuela, ¿verdad? Es un pueblo que está aproximadamente a unos 70 kilómetros en línea recta, pasando por Paraguarí, Escobar, Zapucay y después ya está Caballero, yendo a Villarrica. Y allí, gracias a un gran investigador paraguayo, a José Perazo, a ellos, que por el cajetaz en Darby, a Pevico Harvey, Omajejape y Ñandera Pizacuero a Caraguape, Peyo Husapi, Aramo Betení Cambuchi, yo Guajá, Oñeño Tiba, aquí el Peyo Juramo Ñandera Pizacanguecue, Chemo Marandumina. Él le pedía a la gente que le avise si es que encontraban en algún momento lo que se llama una urna funeraria. Y él le decía Cambuchillo Guajá, parecido a un cántaro. Y en eso la costumbre hasta hoy, de enterrar a los indígenas. Y qué notable que nosotros cada vez que hablamos de ellos, en Ñejo de Secuera, en Ñandeña de Secuera, Omanon Baitemavaro, Guaysa lleva. Siempre decimos vivieron, transitaron, recorrieron, se alimentaron y resulta que viven, recorren, transitan y se alimentan hasta hoy. Pero los libros, incluidos los libros de la Reforma Educativa, hace rato que trata a los nativos indígenas en tiempo pretérito. Sin embargo, están vivos. En este último censo, 150.000 personas, más allá de las 140.000 que se encontró. Hablaba el otro día con unos líderes y me decían, Getabe, o sea, y viéramos más 150.000, pero y me oré. Bueno, y resulta que están. Y estas urnas, que varias que encontró Perazo allí, fueron estudiadas con la técnica del carbono 14 y se encontró que tienen las más recientemente enterradas 990 años, es decir, 1000 años. 1000 años es el doble y un poco más de los 487 años que cumplió Asunción, ¿verdad? Y nadie se acuerda, esa información no está en los libros, vean la pico ahí, me han pensado, mi penda pues te ponen duda que haga, no oiga tu beba ya yuhu. Bueno, y aparte de eso, lo interesante es que los más antiguamente enterrados, los que estaban más profundamente enterrados, tienen 3.620 años de antigüedad.
Ocurrió eso en la década del 80, 1988 para ser más exacto. José Perazo, Luciana Pallestrini, Ana María Castillo fueron los tres responsables de esa investigación. Para los que son de San Lorenzo, todos los que conocen allí la iglesia, la catedral de San Lorenzo, una cuadra más abajo está la calle Coronel Bogado y entrando está la Saturio Ríos, que es la que baja, que es después Maricalupa. Allí media cuadrita está lo que todavía está guardado, no está abierto al público, se llama Museo Guido Bogliani, que fue creado por José Perazo. Otro trabajo se hizo en la zona de la construcción de la represa de Itaipú, y allí los restos, también urnas funerarias que tienen 8.000 y 10.000 años de antigüedad. Y ustedes réstenle ahora a 10.000, réstenle ustedes los 500 años del descubrimiento de América. Estamos hablando de 9.500 años de historia, de gente que vivió en esa zona, que enterró a sus fallecidos en urnas. Ellos siempre tuvieron un concepto muy delicado de la muerte. Y como no es un montón de más veces no, ellos siempre tuvieron 10.000 años. Esto es un producto de trabajo de investigación científico, ¿verdad? Y 10.000 años allí en la zona del Alto Paraná. Y el último trabajo se hizo en el año 2007 y estuvo a cargo de un gran investigador español que vino con un grupo de investigadores. Él se llama José Antonio Las Heras, lastimosamente falleció hace 2 o 3 años atrás. ¿Y qué hizo Las Heras? Trabajó con los Paíta Oitená, estos que están en la zona de Pedro Juan Caballero, en esa zona de la Mambay. ¿Y qué es lo que encontró? Las Heras y su equipo, en un sitio que le tocó investigar donde habían urnas funerarias, encontraron que las urnas más recientemente enterradas tienen 5.200 años, pero las más antiguas enterradas allí, más profundamente, tienen 12.000 años, 12.000 años de antigüedad. Eso ustedes pueden poner Las Heras, pueden poner Amambay, pueden poner Paraguay, o pueden poner Paíta Oitená, y en internet van a encontrar toda la información disponible hoy. 5.200 y 12.000 años. Y entonces allí nosotros entramos en esa interrogante. ¿Por qué nosotros conocemos los últimos 200 años y por qué no tenemos ni la más mínima referencia de tantos años anteriores? ¿Por qué no se hizo la promoción, el fomento de investigaciones históricas? Hoy por suerte hay ya una muy importante cantidad de investigadores que comienzan a hacer ese tipo de trabajos. Son muchos de ellos acá de la UNA, otros son de otras instituciones, pero investigadores al fin y al cabo. Pasa el tiempo y vamos a ubicarnos en el tiempo de la colonia. Imagínense, también allí hay siempre una historia así muy de colores rosa, muy amigable. La historia famosa que vienen los españoles, que llegan acá, los caciques acá les recibieron muy amablemente, que dentro de la amabilidad se sentaron, firmaron la pipa de la paz, por poco no firmaron un convenio, y donde los burubizá se dieron amablemente a sus mujeres. Esa es la historia que nos cuentan, ¿verdad? Sin embargo, imagínense ustedes, 1492, cuando parte Colonia había traído consigo a quienes. Trajo a la gente más limpia, más linda, más sana de Europa, y no, trajo a los presidiarios, a quienes se les decía, y la opción es, el que quiera aventurarse y ir a estos viajes tan distantes, bueno, va a tener la posibilidad de que si llega a descubrir algo de eso que descubre, una parte va a ser para él. Entonces se meten y vienen. Y les pido que imaginen 9 meses de viaje, todos tipos, entran acá y ¿qué es lo que ven? Unas hermosas mujeres, todas desnudas, y no hubo allí pipa de la paz. Ellos fueron atropellados todo lo que había. Un momento, ¿y cuánto yo jugaba? Y otra vez fueron irresponsables, porque como iban de acá, iban allá, y bueno, iban dejando hijos, y esos hijos que nacieron de esos padres españoles irresponsables, fueron educados, ¿en qué idioma? ¿En castellano? ¿Hablaban inglés las nativas de acá? ¿Hablaban alemán? No, guaraní me oñé,
Ahora ni me moncacoa y me muy cuera. Y esos hijos quedaron a cargo de esas madres. Y así fue durante todo el periodo de la colonia. También acá llegan, ustedes saben mejor que yo, los famosos misioneros que vinieron a imponer la conquista con la religión, por ejemplo. El idioma era una de las imposiciones que no funcionó y lo otro era la religión. Y cuando ellos intentaron catequizar a lo que ellos llamaban salvajes, a lo que un día Carlos III, que amaneció de buen humor, se le ocurrió darle alma a los nativos, ¿verdad? Porque antes de eso ni siquiera tenían alma, eran poco menos que animales. Entonces, ¿qué hacen? Vienen e intentan catequizar para convertirlos al cristianismo a los indígenas. No lo pueden hacer, porque no entienden. No entendieron en su momento los nativos. ¿Y qué hicieron? Tuvieron que decir a sus autoridades: nosotros no podemos hacer nada acá, los indígenas se resisten, no quieren saber nada del castellano, y bueno, y no sabemos qué vamos a hacer. Y entonces allí viene una respuesta de la corona española que les dice: si es que no funciona en castellano, pues busquen la lengua más hablada, la lengua general, que los brasileños conocen con el nombre de lengua geral. Y esa fue la lengua guaraní que ellos usaron. Tuvieron que aprender la lengua del conquistado para poder enseñar la religión cristiana. Incorporaron palabras del castellano, del guaraní, para decir estos procesos, los conceptos que se manejaban en castellano. Por ejemplo, la palabra caraí, que todos sabemos que es señor comúnmente, o cuñá caraí, señora. Sin embargo, caraí significa tener derechos. Tener derechos. Por ejemplo, cuando a la criatura se le pone el tembetá, que es el palito que se le clava en el labio inferior, y a la mujer se le pone el aro, el nambisaí o namisai, como le decimos, viene de nambisaí, perforación de la oreja. Eso, ¿cómo le llaman ellos? Y caraí. El niño pasa a ser caraí y la niña pasa a ser cuñá caraí, siendo niña. Para nosotros cuñá caraí es la señora. Para ellos cuñá porque es mujer y caraí porque ya tiene derechos, ya tiene su namisai, ya tiene su tacuara, ¿verdad? Y el varón que tiene, y tiene su tembetá y tiene su baracá, la maraca, y ya puede estar entre los adultos. Esa figura vieron los conquistadores, los misioneros, y dijeron, bueno, para ellos tener derechos, poder participar con los adultos de los eventos sociales, ellos usan la palabra caraí, nosotros vamos a usar también. Entonces, probablemente la mamá, el papá, la abuela, el abuelo de ustedes hasta ahora, o ustedes mismos, están por acá y se refieren a una criaturita, varón o mujer, y van a decir, papi caraíma, permita cuña y caraíma, permita y caraíma. Yo no estoy diciendo allí este señor o esta señora, yo estoy preguntando si ya tuvo o tiene sus derechos cristianos. ¿Y cómo le llama eso a la iglesia? Y le dice caraí. Bueno, así comenzó la historia. Pasó todo ese tiempo y ocurrió algo que rompió todas las reglas, que el conquistado pasó a ser conquistador. Y finalmente, ese proceso tan argel que le tocó vivir a los nativos, conoció de la ida de los misioneros, en este caso, por ejemplo, jesuitas, que fueron expulsados en 1767. Ellos se instalaron en las famosas reducciones, reducción, reducir, someter, esclavizar. Eso significa reducción. La misión era para reducir al cristianismo. Bueno, ¿y qué pasó? 150 años después, desde 1610 hasta 1767, pasaron 6 generaciones de 25 años cada una, que fueron forzados a construir en material, en piedra. Ellos hasta ahora, aquellos que ya se aparaguayaron, hacen una casita ya de material, pero los que mantienen sus tradiciones siguen tan tradicionalmente aquello de cortar ramas, poner acá, remojar y coupepe. ¿Y cuánto tiempo? Y hasta que se agote el medio. Opa, vejiupuina, amba ella bota, reba. Aupa llegué, jareba llegué. Aupa llegué, jareba llegué. Bueno, ellos que toda la vida hicieron eso, fueron forzados a construir un edificio como este. Y a tener que vivir, y a tener que conocer lo que son las camas nuestras. Tenían su cocina, y cualquiera de nosotros va a decir, pero qué comodidades, qué comodidades, ¿por qué no se quedaron?
¿Qué pasó 150 años después? Volvieron todos al monte. Ellos son Ka'agüiguá. Su vida es el Ka'agüí. Y esas misiones religiosas, ¿en qué se convirtieron? En una palabra que hoy está prohibida decir: ruinas. Ruinas jesuíticas se le decía. Hoy la gente no quiere más que se diga ruinas, ¿no? Porque decir ruinas es admitir una derrota políticamente. Y hoy hay que decir misiones, hay que decir reducciones, pero está prohibido decir ruinas. Y yo le digo a ustedes que son ruinas. Bueno, esa es una muestra de cómo se sostuvo la cultura pese a todo tipo de campañas de prohibición. El Paraguay se independiza, ¿y qué pasó? Vienen los gobiernos de Francia, y Francia, además de hablar guaraní, cerró las fronteras. Un extranjero que quería entrar tenía que tener su permiso. Llevaré mantener su pedido, ¿y qué? ¿Y qué pasó en ese tiempo? Y la gente habló guaraní. No es que aprendió a hablar, todo el mundo hablaba guaraní, no había otro idioma. Y después de Francia viene Carlos Antonio López, y López abre la frontera y hace algunas cosas que llamaron la atención de mucha gente. Por ejemplo, obliga a todos los nativos indígenas a cambiar sus apellidos guaraní por apellidos españoles. Allí vienen los Martínez, los González, los Fernández, todo eso vienen de la época. Y ¿qué otra cosa más? En la imprenta que teníamos nosotros, se hicieron en épocas de Carlos Antonio López 32 publicaciones, 30 estaban en castellano y 2 estaban en latín, ninguna guaraní. Pero no se prohibió, tampoco era la cuestión ni peñe, si era el único idioma que tenía la gente para hablar. ¿Y qué viene después? Una circunstancia muy dolorosa, sanguinaria, triste, que yo creo que no tiene un punto de comparación en el mundo, y es la guerra del Paraguay contra la Triple Alianza, de la Triple Alianza en realidad contra el Paraguay, ¿verdad? Porque normalmente a veces quieren hacernos aparecer a nosotros como los que generamos la guerra. Y desde ese punto de vista, ya antes de empezar la guerra, los aliados sabían perfectamente que tenían un enemigo más y más fuerte. Y no pasó mucho tiempo para que en nombre de la alianza, de la Triple Alianza, Bartolomé Mitre, el presidente argentino, antes de empezar la guerra dijera: si queremos destruir al Paraguay, primero tenemos que destruir al guaraní. Empieza la guerra y la lógica era la lógica. Los paraguayos hablaban guaraní y los argentinos, los brasileños, los uruguayos no entendían el guaraní. ¿En qué se comunicaron José Duvigis Díaz y todos los otros grandes personajes? Acá Pedro Pablo Caballero en Piribebuy, el famoso cabo Gervasio León, un mitaí de 15 años, y hablaban guaraní. Inglés, ni por asomo, francés tampoco. Viene la guerra, ¿y qué hace López? En 1867 le llama a los entendidos en idioma guaraní. Uno de ellos acá, el nombre de una escuela en San Lorenzo, Luis Caminos. Ahí se recuerda, Peyomico, Aves, Apeyapomi, se tenía Seguetí. Les pide un alfabeto. Ellos hacen el alfabeto y con ese alfabeto se comienza a escribir, por ejemplo, el Cabisuí, el Cacique Lambaré, la Estrella y el Centinela, los 4 periódicos del tiempo de la guerra del 70. Uno de ellos, el de mayor circulación, el Cabisuí, que en el nombre está, pues, Cabisuí, ese que pica, que duele, que molesta, y ese era el Cabisuí para los aliados. Bojapui añarimbaco y arila yeoí o yoguaba jaanga, caí yaguajan bopi, Pedro II, el yaguá Venancio Flores en bopi, Bartolomé el yaguá, la Triple Alianza guá, arimbaba y ahí ya ponía el contrato, hoy pujido al Paraguay. Y le trataba a los aliados como si fueran animales. Y la gente se reía. Decía. Se fortaleció el paraguayo con el guaraní. Yo les pregunto a ustedes, cuando lastimosamente nosotros en las escuelas y en los colegios hoy estudiamos la Triple Alianza y lo hacemos ahí en una clase. Y la cuestión es rápido, ya saque. Hay otras cosas más interesantes. Esa guerra, la más sanguinaria de América y probablemente la más sanguinaria del mundo, donde el Paraguay quedó diezmado, duró 6 años. Ellos dijeron, vamos a ir acá en una semana a tal parte, en 2 semanas a tal, y en un mes ya vamos a terminar la guerra. La guerra va a ser rápida.
dijeron los aliados. Tardaron 6 años. A los 4 años ya todos los países del resto del mundo decían, pero vaya a Bellapú, es de Bellapú. Paren, alto. Y allí surge el gran gesto de los colombianos que en algún momento nos dijeron, si los paraguayos quieran venir a Colombia y seguir siendo paraguayos, bienvenidos. Y ustedes saben que hasta hoy un paraguayo que viaja a Colombia no necesita, en este caso, ni visa ni pasaporte, va con su cédula, porque el paraguayo es paraguayo en Colombia. ¿Y qué gesto? Nosotros a eso nos preguntamos, ¿por qué lo que se llama Escuela República de Colombia? ¿Por qué por la calle República de Colombia? Porque hay acá una ciudad que ya no es Colombia. Y por eso, porque es que fueron grandes, fueron fraternos, fueron solidarios y muchos más. Esas mujeres, la famosa es la que se acuerda de Francisco el Papa. Yo le puedo asegurar a ustedes que Francisco sabe, pero mejor, muchísimo mejor que nosotros, lo que ocurrió en la guerra del 70. ¿Y por qué le tiene la devoción a la mujer paraguaya? Porque él sabe lo que hicieron. El 12 de agosto de 1869 en Piribebuy, amanece rodeada Piribebuy, una ciudad con 1.600 habitantes, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Decían que 800 de los 1.600 estaban para combatir. Los brasileños rodean Piribebuy, 20.000. Y el jefe de plaza, el coronel Pedro Pablo Caballero, le pide a López que él vaya por otro camino, que por eso Yocote se recupera. Y cuando los aliados, en este caso ya los brasileños, que eran la continuación de la Triple Alianza, porque ninguno de los 3 países renunció, no es que los uruguayos salieron y dijeron, ya no somos parte de la Triple Alianza. Los argentinos que llegaron hasta Asunción y acá Luque, no, ya no somos de la Triple Alianza. No, nadie dijo nada. La Triple Alianza continuó con los brasileños. Y allí, Pedro Pablo Caballero le dice a los brasileños, nosotros no nos vamos a rendir, vamos a morir antes de rendirnos. Y la gente comienza la batalla y mueren. Y tipo 8 o 9 de la mañana, 600 muertos paraguayos, 20.000 brasileños. Cuando va a empezar de nuevo la batalla, un capitán del cual quedó solamente el apellido, Solalinde, paraguayo, Oechá Moisés Caballugari, este brasileño, cueras a Triple Alianza Rubichá, era el João Mena Barreto. Lo ve al general João Mena Barreto enfrente a caballo, ¿y qué hace? Le llama al mitaí. Le llamó pico en inglés, o en francés, o en chino, o en castellano. Bueno, yo me dije, a ver, el sabio de Caballugari, ella pija yucañandé. Mitaí de 15, 16, 17 segundos, otros se tiende y da un certero disparo y mata a João Mena Barreto. João Mena Barreto era el amante del conde Deu. Y el conde Deu, enojado, dice, destruyan, que nada quede de Piribebuy. Y matan a todos y queman el hospital de sangre con 600. Entre ellos brasileños que estaban siendo atendidos. ¿Y qué más? Allí es cuando aparecen las mujeres de las que se acuerda Francisco. Botella Yecacue, Ibirá, Itá, Itacú. Esas eran las armas. 100 mujeres. Algunos dicen más, otros menos. 100. A pecho gentil salen y son cobardemente asesinadas. Porque la tradición de la guerra de los brasileños era cortar la cabeza. No vayan a pensar que le dan un disparo y así, ¡pum!, y ya se murió. No. Oñaca 8 de verdad. Todos murieron decapitados. ¿Y allí qué pasó? Esas mujeres que quedaron con vida, que ellos eligieron, fueron selectivos, fueron violadas, ultrajadas. Y cuando un tiempo después esas mujeres se dieron cuenta que quedaron embarazadas de sus violadores brasileños, hicieron algo que ninguna mujer va a hacer en la faz de la tierra. Mataron en sus vientres a sus hijos producto de la violación brasileña. De esas mujeres se acuerda el Papa. Esas mujeres hablaban castellano, esas mujeres hablaban inglés. Termina tristemente la historia cuando a Pedro Pablo Caballero finalmente, cuando vio que todo lo que él tenía ya estaba muerto, a él lo atan a 4 caballos y 4 caballos estiran su cuerpo y lo destrozan. Pero antes violaron a su mujer.
yo les cuento esto y van a decir, ¿por qué? Yo nunca supe. No les cuento esto para que armemos una nueva guerra contra ellos. Yo no, mi edad ni remotamente pasa por allí. Pero creo que es peor crecer sin saber de dónde venimos, sin saber quiénes somos, sin saber que esas mamás hablaban guaraní, eran muy paraguayas y salieron a defender al Paraguay. Y 4 días después, el 16 de agosto, allí cerquita nomás, a Costañú. Y en la Costañú, 4.000 dicen, 5.000 otros, 2.000 niños o más fueron masacrados. Masacrados. ¿Ah? Ojasá, Yari, Caballú, Oñacaú, desastre hicieron. Y esos mitaí que estaban siendo masacrados pedían socorro. Y pidieron pico socorro en castellano. O lo hicieron en inglés. O lo hicieron en francés. O en chino, o en coreano. Guaraní me vas a hacer inglés. Ahí sí, oía pillerere, que estaban escondidas en los matorrales, lloraban en guaraní. 2.000 niños muertos, o probablemente más. 1.000 niños prisioneros de guerra, niños prisioneros de guerra. Y el resto que pudieron escaparse fueron detrás de López. La historia termina con López en Cerro Corá. López no se rinde. López muere asesinado, cobardemente. ¿Y qué pasó? 8 días después, la Triple Alianza continuó con su historia. 8 días después, el gobierno de ocupación prohíbe, entre otras cosas, el uso del guaraní en las instituciones educativas. Ese documento existe, cualquiera de ustedes puede leer. Y a partir de allí, todo lo que quedaron, 10% más quedamos. Del 10%, 80% eran mujeres y 20% eran varones. Las mujeres hicieron una especie de compromiso verbal, no escrito, que muchas se encargaron de contar, que era una vergüenza en el Paraguay para una mujer tener menos de 10 hijos. 15, 20 criaturas. Cuando empieza la guerra del Chaco, 60 años después, éramos 400.000 otra vez. ¿Qué mujeres teníamos? Y esas mamás de la posguerra, que tuvieron tantos hijos, hago la misma pregunta. ¿En qué idioma educaron a sus hijos? Guaraní. Guaraní. No hay otra cosa que guaraní en la historia nuestra. Esos que fueron a estudiar a la Argentina son los que vinieron después a coger. Ya se le dijo y se les trabajó, no, el que habla guaraní es guarango. Y siga pues guarango a todos. Ustedes ven un programa argentino hasta hoy, con todo respeto. Yo tengo muchísimos amigos, valoro tanto a la Argentina, solamente menciono un hecho histórico. Creo que tampoco podemos olvidar. Hasta hoy ellos dicen, esto es una guarangada, que guarango, incivilizado, torpe, ignorante, analfabeto, es lo que significa. Y hablar castellano, eso era lo culto. Y eso no solamente se impuso con el, che, vos sos indio, por eso hablar campesino, yuruki, ya está hablando otra vez guaraní. Pero eso no quedó en el castigo verbal. Oñezún, Jicuey, Oñezún se arrodillaron. Eso es lo que hasta ahora le pregunta a cuántos lingüistas famosos, no famosos del mundo. Yo tengo mucho contacto con mucha gente de afuera. En tu país, la gente que habla tu idioma, ¿alguna vez fue reprimida, fue castigada? No. ¿Y por qué? Y porque acá sí. Y cuando yo comienzo a contarles que se arrodillaban y que no era solamente arrodillarse sobre la tierra, sino ponerle sal gruesa, o ponerle piedritas, o ponerle abatí tu piel, maíz venezolano, que se le da de comer a las gallinas, que es duro. En los últimos tiempos, sobre tapitas, estas que se usaban para la cerveza, la gaseosa. Obviamente el que pasaba por ese castigo, no es que no hablaba ya guaraní, no hablaba castellano tampoco después. ¿Ah? Vamos a encontrar gente que recorrió el patio de la escuela diciendo no voy a hablar más guaraní. Y eso es ficción, no, eso es realidad. Y ustedes que están acá, si por algún motivo alguien me dice no me gusta, yo voy a respetar, porque yo sé que esa persona probablemente tuvo un papá, una mamá, un abuelo, una abuela que pasó por eso y que sistemáticamente después le dijo a él o a ella, no vayas a hablar. Si vos hablas te va a pasar lo mismo que a mí. A mí me pegaron.
yo me arrodillé. Ani quieren, y entonces, ¿qué pasó? Muchos de ustedes me van a decir, no, pero papá y mamá cuando están ellos solos, ellos hablan guaraní. Me hablan a mí castellano. ¿Yo tengo que hablar guaraní? No, prohibido. Yo tengo que hablar castellano. Pero ellos entre ellos hablan guaraní. De allí venimos. Imagínense esta noche acá. Ya pasó la hora de ustedes y están todavía acá sentados. Espero que la profesora le haga pasar la materia. Como mínimo tiene que pasar, ¿verdad? Pero imagínense estar acá hablando de esto y... Si me están aguantando a mí, con más razón, ¿verdad? Bueno, lo que quiero con esto, llegar un poquitito hasta este tiempo, no quiero perder de vista el decirle que la posguerra, el trabajo de la mujer fue fundamental. Si hoy el guaraní está vivo, del 100%, 80% es obra y gracia a la mujer. Definitivamente. La más gloriosa de América. Cuñá Piapuí, Cuñá Bareté, Cuñá Guaraní, Cuñá Paraguay. Eso es absolutamente cierto. Hoy Piapuí la Cuñá, Imbareté. Entonces llegamos a la guerra del Chaco. ¿Y qué pasó? Lo mismo. Los bolivianos estaban locos. El paraguayo habla guaraní. Desde 1928 enviaron acá a sus oficiales. ¿Para qué? Para aprender mejor guaraní. Muchos de ellos hablaban. Empieza la guerra y la guerra, al poco tiempo, Estigarribia, nada más y nada menos que José Félix Estigarribia, el coronel, en ese momento, el 28 de mayo de 1933, oficialmente declara el guaraní idioma de las tropas paraguayas. Y todo se decía y todo se contaba en guaraní. Imagínense ustedes lo que es una ametralladora pesada, igualita a un sapo, ¿verdad? ¿Y con qué nombre es el cururu? Y iba en una ametralladora liviana, es una cosa flaquita así, alargada con 4 patas, idéntico a un gato, Baracayatí. Y se le ocurrió a la gente, ¿cómo vamos a decirle al teléfono? Y qué es lo que había aparecido por allí, una cosa larga, fina, y se pone el teléfono de campaña en la guerra. Y todo se comunicó en guaraní. Y ellos se volvieron locos, no pudieron entender las frases. Yo a veces, probablemente le canso a la gente cuando digo, es lo que más me acuerdo, pero es lo que más me impactó. Una tropa paraguaya que ya estaba prácticamente en la frontera, toma un sitio, el único lugar donde había agua, llegan allí 700 hombres, la mitad en condiciones de pelear, la otra mitad heridos y cansados. Le avisan a ese grupo que a un día de distancia, tenía una tropa de 9.000 bolivianos. Ese comandante de esa tropa pide socorro al Comanchaco y de acá solamente se le responde con un mensaje en guaraní que decía: con Eriré, caballuje timambos apoyo a J. Pendipiari. Los bolivianos dieron 50.000 veces la vuelta. Con Eriré no había problema al amanecer. El problema era caballuje timambos apoyo, un caballo de 3 patas, ni siquiera entero. Un solo caballo de 3 patas iba a ir a salvar a 700 de 9.000. Para ir la peja y sea, no hubo caso. O J. Pendipiari iba a salvarlo, pero era un caballo. ¿Qué es lo que eso significó finalmente? Caballuje tenemos que apoyar al tercer cuerpo de caballería, que dicho sea paso nunca andó a caballo. Pues no tenemos ni caballo siquiera. Paraguay gana. Y caen en poder del Paraguay 9.000 fusiles bolivianos. Ese es el guaraní. Ustedes, acá ponen el pie acá en el patio. ¿Y cuánta gente van a encontrar hablando guaraní? Se van acá y en la esquina hay gente hablando. Van al shopping, la gente habla guaraní. En su casa la gente habla guaraní. Hoy en la tele todo el mundo está hablando guaraní. Se volvió viral el papá de Ramón Sosa, el jugador más caro de la historia del fútbol paraguayo. 15 millones de dólares. Es guatamina de calcular. Y cuando los periodistas van a entrevistar al papá, le ponen el micrófono en la boca y le hacen la pregunta al castellano. ¿Y qué le dice el papá? Eñe se guaranime. Eñe se guaranime. Y el señor siguió hablando guaraní. Y el periodista quedó descolocado y mal parado. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Gente que habla guaraní. Esto no es una historia de un cuento de hadas que ya terminó guaraní, que ya no hay 70%. 38,6% habla solamente guaraní. Y todos tenemos todavía una tendencia, de la posguerra del 70 hasta ahora, continúa la acción. Se tiene que eliminar guaraní alguna vez. ¿Y saben cuál es el nuevo método hoy? Que todo el mundo está internalizando
y les sale más fácil decir, no, yo no hablo guaraní, yo hablo yopará nomás. Y hablo yopará. ¿Y guaraní? No, yo hablo yopará. Y entonces a poquito vamos borrando la palabra guaraní. Y instalamos una palabra yopará. El yopará ya ni siquiera es guaraní para la gente. Entonces, para lastimosamente tener que echar por suelo esa teoría, tengo que decirle que tampoco hablamos castellano. Hablamos yopará. Si uno de ustedes me dicen, hoy no dije, yo de acá, con permiso de la profesora, acá el profesor dijo, me voy directo al sol y nunca más vuelvo. Si ustedes hoy no dijeron, venina, andate na, contale na, decirle na. Ahí está, comena. Na parece castellano, pero na es guaraní, es yuna, erena, yapona. ¿Y qué eso es? Un yopará. Y si no decimos nada, decimos que vení, que andate, que contale, que parece castellano. Pero eso es eyu, que ere, que yapó, que guarajá, que guaraní. ¿Qué es? Yopará en castellano, pero nadie dice que habla yopará el castellano. No, guaraní nomás yopará. ¿El castellano? No, yo hablo castellano, y quito el pecho. Pero no hablamos castellano. Juntamos los dos, después decimos que nada, decirle que nada, llevarle que nada, contarle que nada a tu mamá. ¿Estoy mintiendo? No. Si alguien acá nos dijo hoy pío, ¿qué pío querés? Vos pío te vas a ir. Le trajiste pío lo que te pío, o picó, o pa, vopa. Ni siquiera es vos, es vos. Vopa le dijiste, vopa le llevaste, vopa le contaste. Y nadie levanta la mano y dice, esperan por ratito, eso no es castellano. Yo estoy entendiendo, es castellano para mí, pero pa es guaraní, reyú, parejó, pareyapopa. Va épico de hipotá, va eico de hipotá, picó, pío es guaraní. Y está en el castellano. Si no decimos picó, decimos nico o nio, yo nio. Yo nio no sabía lo, castellano. Y el otro le dice, y yo también. Y vos lo, y yo también. Pues todos estamos segurísimos que hablamos castellano. Ambas de yo para. El castellano es yo para. Pero hablamos los dos idiomas. No tengan miedo de decir que hablan guaraní, que hablan castellano. Y voy a hacer una prueba y con eso voy a terminar. Y si hay preguntas, lo que quieran, con todo gusto, voy a responder. Les pido que me traduzcan al castellano. ¿Cómo se dice el nombre de una famosa canción que es Montbrú Vive? ¿Cómo se dice Montbrú Vive en castellano? Desde lejos, desde lejos, desde lejos. Hasta allá escuché desde lejos. Dijeron desde lejos, ¿verdad? Bueno, ahora fíjense bien. Yo dije Montbrú. ¿Qué es Montbrú? Lejos. Y por consiguiente, ¿qué va a ser Vive? ¿Qué va a ser Vive? Desde. Allí dice lejos desde, y a ninguno, empezando por acá, ni a él ni a ninguno de los que está se le ocurrió decirme lejos desde vengo, lejos desde. Toditos me dijeron desde lejos. ¿Qué significa eso? Que saben decir en castellano. Porque si dicen lejos desde vengo, alguien así, ¿cuándo te instauró? Mañana hay no, no imbayo, pues cuarta. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque sabemos. Ustedes se dan cuenta que lo que les estoy mostrando es así. Ahora, vamos a hacer el siguiente juego, al revés. ¿Cómo se dice? Yo le dije, Momburibe, ahora les pregunto, ¿cómo se dice en guaraní, yo camino? En coro. Nadie me dijo, si te vamos a dejar, hoy tiene diccionario. Necesitamos 5 minutos, vamos a deliberar y de acuerdo a eso te vamos a responder. Pero sobre la marcha le salió. Me dijeron, se aguanta. ¿Y cómo se dice, tú caminas? De Areguatá, toditos. ¿Y cómo vamos a decir, él camina? Areguatá. Perfecto. Vamos a salir a la calle, al primero que pasa le vamos a agarrar, nos va a decir lo mismo. Si yo le pregunto cómo se llama Momburibe, me así desde lejos. Y si yo salgo afuera y le pregunto, ¿cómo se dice en guaraní, en castellano? Se aguanta y yo camino. O en castellano, pues yo camino y se aguanta en guaraní. Ustedes no se dieron cuenta. Yo cuando conjugo el castellano digo camin hasta la N. ¿Y qué hago? Le agrego al final. Camin o, camin as, camin a. Y cuando ustedes me dijeron en guaraní, me dijeron a guatá, re guatá, o guatá. ¿Por qué me pusieron adelante? ¿Por qué es a guatá? ¿Por qué es re guatá? ¿Por qué es o guatá? ¿Por qué no me dijeron guato, guatas, guatamos, guataremos, guataramos? Y ustedes van a decir, no funciona así. ¿Por qué? Porque es buenísimo. A y después guatá, re y después guatá, o y después guatá. Y les pido que me digan en castellano así, camino, caminas, camina.
¿Se dan cuenta que hablamos los dos idiomas? Hablan ustedes. Si alguien me dice que, no, profesor, pues yo no sé cómo se dice Vía Láctea, no se preocupen, yo tampoco sé cómo se dice Vía Láctea. Así que vamos a decir, ya está Vía Láctea y no va a venir el fin del mundo por eso. Cuestión social. Claro. Entonces, que quede claro que ese temor, falso temor que tenemos a veces, es como que se creó un mito así, una especie de cuculelé para la gente, una especie de Luisón del mar, que el de todo es el guaraní para mucha gente, no es así. El guaraní está en la boca de toda la gente con la que ustedes van a tratar, como trabajadores sociales que son. El que vive en Paraguay no puede vivir sin el guaraní. Y el guaraní sin el paraguayo es inentendible. Somos uno solo. El guaraní y el Paraguay tienen entre sí una atracción fatal. Todo el Paraguay se entiende guaraní. Ustedes me dicen el nombre, hasta alguien que no dice, que me va a decir que no habla, me va a decir que come bori bori, o que le gusta terere. ¿Y qué está usando guaraní? Entonces me va a mentir si dice que no habla guaraní. Quiero comer chipá. Dame un pedazo de chipá guazú. ¿Y acaso que eso no es guaraní? Es guaraní. Entonces está en todas partes. Pero va a ocurrir el caso de alguien que me diga, no, yo no dije nunca na, no dije nunca qué, jamás dije que na, nunca dije pioni ni cuál hablar castellano. Yo hablo castellano. Pero analicemos un caso. Otra vez voy a decir, si alguien en esta sala me dice, yo nunca dije, no le voy a creer. Y si me iba a ir al sol, voy a dar una vuelta más y voy a volver a irme otra vez al sol después. ¿Quién acá en algún momento nos dijo, por ejemplo, hoy vino Siqué, se fue Siqué, compró Siqué? Se fue Catuya. Sí. Y en este caso, a donde quiero llegar es cuando decimos Siqué. ¿Qué significa Siqué? Piensen un poquitito, ¿qué es Siqué? Si yo le digo mesa, ven esto que está acá. Aunque no esté, ustedes saben que esto es mesa. Le digo silla, van a ver, le digo un baracayá, imagino usted el gato. Ahora, si alguien en vez de baracayá ve un yaguá, quiere decir que le enseñaron más seguramente, pero conoce lo que es baracayá y yaguá. Uno ve, se relaciona con algo. Pero si yo le digo a ustedes Siqué, ¿qué ven detrás? Nada. Todos tenemos, sin embargo, que decir Siqué. ¿Y eso qué es? El guaraní en el castellano. O Ucatú es vino Siqué. O Jocatú se fue Siqué. O Erucatú trajo Siqué. O acá alguien en algún momento nos dije, te dije luego. Pero te dije luego. ¿Para qué? Pues, va a verla luego. Es luego de después. No, ese luego es un enfatizador. Porque no decimos todo en castellano de lo que decimos en guaraní. En el guaraní hay más énfasis. Yo digo, voy es luego. Voy es luego, pero no es luego de tiempo. Es simplemente te dije. Eso es lo que tendríamos que decir. Y encontramos una especie de muleta y para decir, te dije luego. El luego viene de allí. Él un poco, que cuando yo le iba acá a venir un poco, le digo a ella, va a venir todo. Yo le dije un poco, pero ella vino todo. Y yo le iba a alguien escribirle un poco una carta a tu mamá y le va a escribir toda la carta. Yo le dije un poco. Y en ese un poco es mina, eyumina, es venir un poco, es verajamina, lleva un poco, es un beumina, contar un poco. ¿Se dan cuenta? Entonces, para que tengan ustedes la referencia y para que nunca tengan miedo ni vergüenza, digan siempre que hablan guaraní. El último ejemplo. En guaraní se dice Pedro, se dice Perú. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se dice en guaraní? ¿Cómo se dice en guaraní? El hijo de Pedro camina. ¿Perú? ¿Después? El hijo de Pedro camina. Perú la Guatá, ¿verdad? Perú la Guatá. Y si yo le digo ahora Perú allí o Carú, la hija de Pedro come. Toditos me dijeron la hija de Pedro, pero atiendan bien. Yo le dije Perú, Pedro. Le dije era allí, hija. O Carú come. Yo dije Pedro, hija, come. ¿Y por qué ustedes me dijeron la hija de Pedro come? Porque ustedes saben hablar castellano. Y cuando recién le dije el hijo de Pedro camina, ustedes me dijeron Perura y Oguatá. Y yo le dije hijo de Pedro, Perú, Oguatá. Tendrían que haberme dicho. Pero ustedes me dijeron Perura y Oguatá. ¿Por qué? Porque saben hablar guaraní. Esto parece muy fácil. Cuando yo le iba a enseñar esto a un extranjero, quiere morirse 5 veces y vivir y después morir una vez más.
Para nosotros nos sale así, fácil. Nosotros podemos mezclar los dos, igual entendemos. Nosotros, acá vino a hacer este profesor norteamericano, me acuerdo que de sorpresa me llama una noche el decano y me dice que profe, mañana a las 8 sí o sí quiero que venga. Y le digo, ¿por qué? Le digo, y viene un norteamericano a visitarnos y vos sabés que está estudiando guaraní en los Estados Unidos, está encantado con el guaraní. Ayumina es esta ponazo de la guaraní, me dice. ¿Por qué? Me dice, porque hubo la plata y nada. Ese guaraní. Bueno, llego yo, le encuentro un feroz tipo más grande que yo, me pasa la amba esa y ponale. Y tenía su diccionario English guaraní, una cosa de bolsillo. Y él le pide al decano que en vez de mandarlo a un hotel, le mande acá y fue a parar acá de las Marías, detrás de las Marías, creo que 29 de septiembre, hermano, hay un barrio acá atrás, ¿verdad? Y pide y va a la casa de un funcionario de la facultad, zona donde se hablaba guaraní. Una noche le invitan a una reunión vecinal y estaban hablando, todo el mundo hablaba guaraní, él escuchaba y ogendú guaraní. Hasta que en un momento uno de los presentes, con una partida de trago encima, se levanta y sale y se va. Y el que estaba al lado, tratando de disculparse con el extranjero, sale y dice a Caraí, fulano nigo, yandere ya, o sea, y escuchan esa última parte y pregunta el norteamericano, ¿quién tomó mucha agua? Ocurrió esto, se le rieron todos. Ni una palabra más no dijo en toda la noche. Al otro día nos encontramos y me dice, no sé qué pasó, me dice. Ayer un señor se fue, yo escuché que tú hiciste ire, yo pregunté quién tomó mucha agua y todo el mundo se rió. Y le dije, allí no hay mucha agua, Leo. Tú hiciste ire que es borracho. Y él rápidamente quita el diccionario y busca. Y me dice, no, borracho KU. Acá, KU, borracho, KU. Le digo yo, en bolan de diccionario, cuando estoy con ave. Acá tú hiciste ire, tú hiciste lembure, tú hiciste tatare, tú hiciste troncore, este mataví y yurutatá. Todo eso borracho. No, pero acá KU, tira el diccionario. Y él cuando se despide del Paraguay me dice a mí, no sé qué pasó. Yo creí que sabía guaraní. Y me pregunta y me dice, profesor, ¿qué tengo que hacer para aprender? Y le dije yo, con todo respeto, tendría que venir a nacer acá y vivir como nosotros. Le digo, pues en una semana va a ser imposible. Y se fue. Hasta ahora me sigue escribiendo y me sigue enviando sus audios para que yo le diga si está bien o está mal. Han votado un votado, se va y cogen. Bueno, no hay algo. Así es que eso es, claro, es privativo nuestro. Por eso entiendan bien que todo lo que ocurrió a lo largo de la historia y algo que se llama soberanía y algo que se llama independencia, en el Paraguay no depende siquiera de los militares ni de las armas. La soberanía está en cada paraguayo, en cada paraguaya que habla guaraní. Aunque no hablen mucho, aunque digan una palabra, aprendan otra. Y a sus hijos enséñenle Eyu, Eguapú, Yacarú, Yajasendie, háblenle en guaraní a la criatura. A cualquiera. Y hablen ustedes. Y si ustedes no tienen con quién hablar, grábense y escúchense como hacía el doctor Carlos Federico Avente, creador de Ñemitén, gran amigo de José Asunción Flores. Él cuando fue al Uruguay y estudió allá, él decía Chañó, decía. Entonces él comenzaba a escribir sus versos, él recitaba y se volvía a escuchar. Hay una famosa video que suele correr en los grupos donde él cuenta esa historia que vivió. No perdamos las raíces, no perdamos la cultura, no perdamos la lengua. Es el mensaje que les quiero dejar esta noche. Muchas gracias. Tapejasa por el